Esta mujer pasó de estar batallando para pagar su renta en un apartamento helado a pretender ser la prometida de un multimillonario. Pero una relación falsa se convirtió en algo realmente absurdo que nunca esperó, ni siquiera en sus peores pesadillas. Enfrentó un riguroso escrutinio familiar, un ex misterioso y el peso de un mundo al que pensaba que nunca podría pertenecer. ¿Arriesgarlo todo por una oportunidad de felicidad? ¿O sus diferencias los separarán para siempre? Soy tu anfitrión, Álvarez, y es un verdadero placer compartir esta historia contigo. Emma Carter sabía exactamente dos cosas esa fría noche de diciembre. Estaba en la ruina y se estaba congelando. Si existiera un premio al peor sistema de calefacción del mundo, su apartamento lo ganaría. Claro, era el estudio más barato que había encontrado en Nueva York, pero nunca imaginó tener que usar 2 suéteres, una bufanda y un gorro solo para sobrevivir dentro de su casa. Ahí estaba, aferrada a su único lujo, un café mocha con menta, mientras su mejor amiga, Jess, le daba un sermón sobre planes que apenas escuchaba entre el ruido de sus preocupaciones. ¡Emma! Jess chasqueó los dedos frente a ella, sacándola de sus pensamientos. ¿Me has oído? ¿Algo sobre dinero?, aventuró Emma, tomando un sorbo de su bebida. Últimamente estaba tan enfocada en reunir suficiente dinero para pagar el alquiler y las facturas que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Jess puso los ojos en blanco. No, te decía que necesitas salir de aquí, desconectarte del estrés. Esta noche hay una gala benéfica de Navidad en el centro, llena de gente que compra arte. No solo lo mira. ¿Quién sabe? Quizás hasta vendas un par de cuadros. Emma se estremeció. Lo último que quería era codearse con desconocidos ricos. Su idea de hacer contactos usualmente consistía en publicar su arte en las redes sociales y cruzar los dedos. Pero Jess parecía dispuesta a arrastrarla fuera de casa si hacía falta. No tengo nada bonito para ponerme, protestó Emma, mirando sus desgastados tenis. Y además, ¿qué se supone que diga? Hola, soy Emma y pinto paisajes urbanos inspirados en mi trágicamente frío apartamento. Jess sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. Eso es lo que te hace auténtica. A los ricos les encanta ese encanto de desvalida. Vamos, tengo el vestido perfecto para ti. Emma suspiró, sopesando sus opciones. Podía quedarse en casa congelándose, o dejar que Jess la exhibiera como una especie de rareza simpática. La idea era mortificante, pero su billetera estaba vacía. Las facturas se acumulaban, y estaba tan cerca de rendirse con su sueño, que le daba miedo. Está bien, pero te advierto, si alguien me llama peculiar, me largo. 2 horas después, Emma estaba de pie frente a las majestuosas puertas del Delacorte Hall, ajustando las mangas del elegante vestido verde esmeralda que Jess le había prestado. De alguna manera, le hacía sentir que tal vez, solo tal vez, podía encajar. La gala era exactamente como temía. Pisos de mármol pulido hasta brillar como un espejo, candelabros que parecían costar más que todo su edificio, y un mar de personas riendo como si nunca hubieran conocido un mal día en sus vidas. El lugar prácticamente rebosaba elegancia, y Emma nunca se había sentido más fuera de lugar. Solo piénsalo como un juego, le susurró Jess al oído antes de desaparecer entre la multitud. Encuentra a alguien que parezca querer comprar arte y sé tú misma. Emma forzó una sonrisa mientras se dirigía a la mesa de refrescos, donde platos de pequeños y perfectamente decorados pasteles estaban dispuestos en un despliegue que no podía permitirse tocar. Estaba a punto de tomar uno cuando una voz a su lado dijo: «Cuidado, un mordisco, y necesitarás un pequeño préstamo para pagarlo». Emma se giró, encontrándose cara a cara con un hombre que parecía haber salido de una revista de moda masculina. Alto, impecablemente vestido y con un aire de sarcasmo en su sonrisa, era molesto y apuesto a partes iguales. El tipo de hombre que probablemente tenía trajes a medida y su café importado de alguna montaña en Perú. «Qué suerte que solo vine por el ambiente», respondió, cruzándose de brazos. El hombre se rió. «Déjame adivinar. Jess te arrastró hasta aquí. No pareces del tipo que disfruta las galas». Emma levantó una ceja, tratando de no mostrar cuánto había acertado. «¿Tan obvio?». Él se encogió de hombros, luciendo divertido. «Tienes ese aire, como si preferirías estar en cualquier otro lugar. Lo entiendo. Esta multitud puede ser un poco demasiado. Entonces, ¿qué haces aquí?», replicó ella. «Déjame adivinar. ¿Gerente de fondos de inversión?».
Él sonrió con picardía, claramente entretenido. Cerca, solo Daniel Prescott. El nombre hizo que Emma se tensara. Daniel Prescott, CEO, multimillonario, y el tipo de hombre que aparecía en portadas de revistas que ella solo leía mientras esperaba en la fila del supermercado. Tenía ese encanto natural, como si hubiera nacido con un yate y unas gafas de sol de aviador. Claro, por supuesto, solo Daniel Prescott, murmuró, lamentando su sarcasmo anterior. Él inclinó la cabeza, estudiándola con interés. «¿Y tú eres...?» «Emma Carter, pintora de apartamentos fríos y facturas impagas», dijo, sorprendida por su propia sinceridad. «Una artista», murmuró él, sonando genuinamente intrigado. «Eres diferente. Y tal vez... demasiado honesta para este grupo». Emma sintió que sus mejillas se calentaban bajo su mirada. «Bueno, eso es el encanto de no ser rico. Es fácil ser honesta cuando no tienes nada que perder». Él se rió, pero algo en su expresión se suavizó, como si sus palabras hubieran tocado algo personal. «Mira, Emma», dijo de repente, con un tono más serio, «tengo una propuesta para ti». Emma frunció el ceño, sintiendo una chispa de escepticismo. «Esto no será uno de esos trucos de tipo rico donde me ofreces exposición a cambio de trabajo gratis, ¿verdad?» Él se echó a reír, y por primera vez notó cómo esa risa transformaba su rostro, suavizando la dureza de su mandíbula. «No exactamente. Necesito una prometida». Ella parpadeó, su mente luchando por procesar. «¿Perdón?» «Una prometida falsa», aclaró. «Mi familia está convencida de que soy incapaz de estabilidad y están volviendo mi vida miserable. Pero si aparezco con alguien real, alguien auténtico, como tú, puede que dejen de fastidiarme. Te pagaría, por supuesto». Emma soltó una carcajada incrédula. Esto tenía que ser una broma. «¿Quieres que finja ser tu prometida? Eso es ridículo». Él se encogió de hombros, su mirada fija en la de ella. «Estoy hablando en serio. Todos los gastos pagados, además de una buena suma. Solo tienes que fingir durante una semana. Hasta Navidad. Una semana. Hasta Navidad. Y le pagarían». Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y sin embargo, la idea de estabilidad, aunque fuera temporal, era demasiado tentadora para ignorarla. ¿Cuál es la trampa? La expresión de Daniel se suavizó, su fachada de CEO pulido desvaneciéndose lo suficiente para revelar algo más real, casi vulnerable. «Sin trampa. Solo actúa el papel. Convence a mi familia de que soy un tipo normal. Haz unas cuantas apariciones. Hazlo, y me aseguraré de que tus preocupaciones financieras desaparezcan, al menos por un tiempo». Emma cruzó los brazos, su mente corriendo a toda velocidad. Por un lado, era ridículo, pero por otro, ¿qué tenía que perder? Respirando hondo, miró a Daniel a los ojos. «Está bien, lo haré». Y así, la helada y ordinaria Navidad de Emma tomó un giro brusco hacia algo mucho más emocionante, y mucho más peligroso para su corazón. Emma siempre había pensado que el interior de un jet privado se sentiría como entrar en una nave espacial. Resulta que solo era como entrar en una realidad completamente distinta. Un mundo lujoso, silencioso y acogedor, donde nadie parecía preocuparse por cosas asequibles. Se hundió en su asiento, deslizando los dedos sobre el cuero suave. Si alguien le hubiera dicho 24 horas atrás que estaría aquí, en un jet privado rumbo a Vermont con el soltero más codiciado de Nueva York, se habría reído en su cara. Pero ahí estaba Daniel Prescott, sentado frente a ella, deslizando su dedo sobre una tablet como si llevarla a una extravagante charada navideña fuera solo otro punto en su lista de pendientes. Lo miró de reojo, tratando de entender a este hombre misterioso y perfectamente pulido, que aparentemente necesitaba una prometida falsa para convencer a su familia de que era capaz de tener estabilidad. «Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto?», preguntó. Él levantó la mirada, sus cejas alzándose levemente. «¿Hacer qué?». «Esto», respondió señalando entre los dos. «Todo este asunto de la prometida falsa. ¿No necesitamos una historia de fondo?». Daniel dejó la tablet a un lado, una chispa de diversión brillando en su rostro. «Mantengámoslo simple. Menos posibilidades de cometer errores. Digamos que nos conocimos en uno de mis eventos. Vi tu arte, quedé cautivado, y el resto es historia». Emma bufó, como si alguna vez hubiera tenido una exposición de arte. «Mi vida está a años luz de todo esto. Prueba otra vez». «De acuerdo», dijo él riendo. «Nos conocimos en un evento benéfico el año pasado. Me pareciste refrescantemente honesta y diferente del resto».
No eres como nadie que haya conocido antes. Emma entrecerró los ojos. ¿Esa línea la practicaste antes? Él se encogió de hombros, sin la menor señal de disculpa. Para nada. Pero probablemente encante a mi madre. Ella es mi crítica más dura. Ahora, ¿qué hay de tus gustos y disgustos? Aparte de sobrevivir en un apartamento helado, claro. Ella fingió ofenderse. Vaya, sabe cómo conquistar a una chica, ¿verdad? Pero terminó sonriendo. Está bien. Veamos. Pinto, bebo demasiado café y probablemente paso demasiado tiempo viendo películas antiguas. Daniel asintió, mirándola con genuino interés. Entendido. Pintura, café, películas clásicas. Impresionaré a todos tus amigos imaginarios con lo bien que te conozco. Emma puso los ojos en blanco, pero la conversación se sentía sorprendentemente natural. Mientras seguían intercambiando detalles, se encontró riendo, de verdad, y, por extraño que fuera, empezó a relajarse con él. Quizá era la ausencia de expectativas, o saber que esto era temporal, solo un papel que habían acordado desempeñar. Pero no podía negar que había algo intrigante en el hombre detrás de la fachada impecable. Cuando finalmente aterrizaron en Vermont, casi sentía como si lo conociera desde hace más tiempo. Casi. Llegar a la finca de los Prescott fue como entrar en una postal. La nieve cubría los terrenos, salpicando los altos pinos con un brillo resplandeciente. La mansión se alzaba al frente, una maravilla arquitectónica con ventanas escarchadas, arcos cubiertos de hiedra y luces navideñas que brillaban como algo salido de un sueño. Era hermosa, mágica incluso, pero también le recordaba lo lejos que estaba de su propia vida. Vaya, murmuró, abrazándose el abrigo mientras caminaban por el camino de entrada. Daniel la miró de reojo, su expresión ilegible. Es mi hogar, dijo, casi a regañadientes. Emma levantó una ceja. Lo dices como si fuera algo malo. Él no respondió, limitándose a guiarla por los escalones y a través de las enormes puertas principales. El vestíbulo era aún más impresionante, con una lámpara de araña del tamaño de su edificio, lanzando un resplandor cálido sobre todo. Mientras absorbía la opulencia, no pudo evitar sentirse como si estuviera espiando un mundo al que no pertenecía. La familia de Daniel estaba esperando, alineada con sonrisas educadas que parecían demasiado curiosas. Emma enderezó la postura de manera instintiva, sintiendo un destello de nervios que no había anticipado. Daniel se inclinó hacia ella, su voz baja y tranquilizadora. Solo relájate. Son más ladrido que mordida. Ella forzó una sonrisa, pero su corazón latía con fuerza. Fácil para ti decirlo. Tú no estás fingiendo ser tu prometido. Él se rió, el sonido sorprendentemente cálido. Cierto. Pero si sirve de algo, están más interesados en las apariencias que en los detalles. Solo sonríe, muestra entusiasmo, y estarás bien. Muestra entusiasmo, murmuró en voz baja. Entendido. Cuando se acercaron, la madre de Daniel, una mujer elegante con ojos tan afilados como su vestido, dio un paso al frente. Su mirada recorrió a Emma con una sonrisa breve y práctica. Así que esta es la joven que ha conquistado el corazón de Daniel, dijo, su tono educado pero indudablemente escéptico. Emma ofreció su mejor sonrisa, canalizando cada gramo de confianza que podía reunir. Señora Prescott, gracias por recibirme. Su hogar es hermoso. Margaret Prescott alzó una ceja, claramente evaluándola. Por favor, llámame Margaret, respondió, antes de volverse hacia Daniel, su expresión suavizándose apenas mientras continuaba con las presentaciones. Emma conoció a los hermanos de Daniel, su hermano mayor, Andrew, cuyo asentimiento fue tan seco como su traje a medida, y su hermana menor, Lily, que al menos le ofreció una sonrisa genuina. «Oh, Emma», dijo Margaret, volviendo a mirarla con una sonrisa que era tanto cálida como inquisitiva. «Cuéntanos, ¿qué fue lo que te hizo enamorarte de Daniel?» Emma sintió que todos los ojos en la habitación se posaban sobre ella, su pulso acelerándose. Forzó una sonrisa, esperando que no se notara lo tensa que estaba. Honestamente, fue su sentido del humor, dijo, lanzando una mirada cómplice a Daniel. No es tan serio como parece. Puede ser bastante divertido una vez que superas el acto de hombre de negocios pensativo. Margaret esbozó una leve sonrisa, tal vez divertida, tal vez no. ¿En serio? Bueno, quizás veamos ese lado de él todavía. Antes de que Emma pudiera responder, el brazo de Daniel rodeó su cintura, dándole una sensación de calidez sorprendentemente reconfortante.
Le daré a Emma el recorrido, dijo él con suavidad, llevándola lejos antes de que tuviera que soportar otra ronda de preguntas inquisitivas. Mientras recorrían los pasillos de la enorme casa, ella dejó escapar un largo suspiro. ¿Siempre es tan intenso? Daniel se rió, guiándola por un pasillo lleno de retratos familiares. Bienvenida a la familia. No lo tomes como algo personal. Mi madre tiene un ojo para los detalles. Nota todo. Emma intentó sacudirse los nervios, mirando los retratos mientras pasaban. Claro. Bueno, si intenta devorarme, espero que intervengas. Daniel la miró, su expresión suavizándose. Te respaldo, Emma. Lo prometo. Por un momento, la distancia entre ellos pareció encogerse, volviéndose más cálida. Pero entonces, él aclaró su garganta, y el momento pasó tan rápido como había llegado. Vamos, nos espera una semana larga. Ella sonrió, siguiéndolo por la enorme escalera. Pero mientras lo hacía, no pudo evitar preguntarse cuánto de esta relación falsa empezaba a sentirse peligrosamente real. Emma estaba de pie en la habitación de invitados, observando el lujo a su alrededor, sintiéndose como si hubiera entrado en una escena de una película antigua. Techos altos, molduras intrincadas, una chimenea que parecía más antigua que todo su edificio de apartamentos. Todo era demasiado. Pasó los dedos por la colcha sedosa, preguntándose cómo algo podía ser tan perfecto y al mismo tiempo tan poco acogedor. Se apoyó en la alta ventana, mirando los terrenos cubiertos de nieve. El vasto paisaje perfectamente cuidado parecía un paraíso invernal. Cada árbol cubierto de blanco y luces brillando suavemente, recordándole cuán lejos estaba de su propio mundo. Tan hermoso como todo esto era, la finca se sentía como si perteneciera a alguien más, como si estuviera espiando una vida ajena. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Se dio la vuelta para encontrar a una mucama real, con un uniforme perfectamente planchado, quien le informó que la familia Prescott la esperaba en el comedor. Emma tragó saliva, tratando de ocultar su sorpresa, y asintió. Daniel ya le había advertido sobre las cenas formales de su familia, pero nada podía prepararla para la opulencia del comedor. La larga mesa brillaba bajo un candelabro, sus prismas de cristal lanzando arcoíris sobre el mantel blanco impecable. Los cubiertos estaban perfectamente colocados, y el suave resplandor de las velas creaba una escena casi irreal. Se sentó al lado de Daniel, sintiendo cada par de ojos en la sala evaluarla. Nunca se había sentido más fuera de lugar, y el peso de esa sensación se cernía sobre ella mientras el resto de la familia se acomodaba alrededor de la mesa. Lily, la hermana menor de Daniel, le ofreció una sonrisa amistosa mientras se sentaba a su otro lado. Emma, luces fantástica. Daniel tiene tan buen gusto, ¿no crees? Emma forzó una sonrisa, agradecida por el destello de calidez. Gracias. Y sí, lo tiene. Lanzó una mirada a Daniel, quien asintió en señal de apoyo, su expresión firme pero tranquila. Al otro lado de la mesa, Margaret la miraba con esa calma que hacía que la piel de Emma se erizara. La matriarca de los Prescott no era descortés, pero había una frialdad en su mirada, como si estuviera analizando cada detalle de Emma, desde su ropa hasta su postura. Entonces, Emma, comenzó Margaret, su voz tan suave como la seda, pero con un filo inconfundible. ¿Cuánto tiempo llevan tú y Daniel conociéndose? Emma parpadeó, sorprendida momentáneamente por la formalidad. Poco más de un año, respondió, lanzando una mirada a Daniel en busca de confirmación. Daniel asintió con fluidez, llenando los vacíos sin esfuerzo. Nos conocimos en un evento de arte el año pasado. Compré una de las pinturas de Emma. Me recordó mis primeros días en la ciudad. Margaret levantó una ceja, claramente interesada. Oh, ¿qué pintura fue esa, Daniel? El corazón de Emma dio un vuelco, pero Daniel no titubeó. Era una pieza pequeña, una esquina de Nueva York, melancólica, honesta. Tenía el estilo característico de Emma. Emma dejó escapar un suspiro silencioso de alivio, asombrada por lo suavemente que él había manejado la situación. Le impresionaba lo fácil que era para él moverse en este mundo. Cada palabra cuidadosamente elegida, cada movimiento calculado. Se sentía como si estuviera conteniendo el aliento, tratando de seguirle el ritmo. Margaret asintió, su aprobación sutil pero presente. Ya veo. Es maravilloso tenerte aquí, Emma. Estoy segura de que debe ser un gran cambio para ti. Las mejillas de Emma se sonrojaron.
pero se obligó a mantener su sonrisa. Lo es, pero... Gracias. Su hogar es encantador. La cena continuó en un torbellino de platos y conversaciones cuidadosamente dirigidas, lideradas principalmente por Andrew, el hermano mayor de Daniel, quien parecía más interesado en discutir proyecciones trimestrales que en las festividades. Emma se sentía desvanecida en el fondo, sin saber del todo cómo contribuir. No podía sacudirse la sensación de que la estaban observando, estudiando, como si todos en la habitación esperaran que cometiera un error. En un momento, Andrew se volvió hacia ella, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Entonces Emma, comenzó, su tono educado pero afilado. ¿Qué fue lo que te atrajo primero de mi hermano? Emma sintió el peso de todas las miradas a su alrededor, su pulso acelerándose. Forzó una sonrisa, esperando que no se notara lo tensada que estaba. Honestamente, fue su sentido del humor, dijo, mirando a Daniel con una pequeña sonrisa cómplice. No es tan serio como parece. Puede ser bastante divertido. Andrew levantó una ceja, como si el concepto de divertido aplicado a su hermano fuera algo extraño. ¿Divertido? Eso es algo nuevo. Lily intervino con una sonrisa. Bueno, creo que es adorable. ¿Daniel trayendo a alguien a casa para Navidad? Ya era hora. Levantó su copa en un pequeño brindis. Por Daniel y Emma. Emma sonrió, sus mejillas calentándose mientras todos la siguieron, levantando sus copas con asentimientos educados y murmullos de acuerdo. El brindis se sintió extrañamente formal, y no pudo evitar sentirse como una actriz desempeñando un papel, sus líneas memorizadas y ensayadas. Cuando la comida finalmente terminó, Daniel se inclinó hacia ella, su voz baja y reconfortante. «Lo estás haciendo bien», murmuró, su mano rozando la de ella bajo la mesa. El toque fue tan breve que casi pensó que lo había imaginado, pero la hizo sentir más firme, más segura. Pues después de la cena, Daniel la llevó a una sala de estar acogedora, con una chimenea crepitando y sillones de felpa que se sentían como hundirse en una nube. Por primera vez desde que llegó, Emma sintió que comenzaba a relajarse. «¿Qué tal esa primera impresión?», preguntó Daniel, apoyándose en el brazo de su silla, su mirada suave y ligeramente burlona. Emma dejó escapar una breve risa. «Honestamente, sentí que estaba siendo entrevistada para un trabajo. ¿Y tu madre? Es intensa». Él se rió, asintiendo. «Lo es, pero no lo tomes como algo personal. Mi madre ha estado preparándome para el papel de heredero Prescott desde antes de que pudiera hablar». Emma levantó una ceja. «¿Es agotador? ¿Actuar este papel?». Él se encogió de hombros, mirando hacia otro lado. «Es lo que esperan de mí. No puedo cambiar eso». Se quedaron en silencio por un momento, el fuego crepitando mientras ella lo observaba, estudiando cómo la habitual frialdad de Daniel se suavizaba en el resplandor cálido de la habitación. Podía ver el peso que cargaba, las expectativas de su familia presionándolo, y por primera vez sintió un destello de empatía. Eran diferentes en muchos sentidos, pero la presión por ser algo que no eran, era una sensación que entendía demasiado bien. Daniel la miró, su mirada pensativa. «¿Sabes? Te defendiste bien esta noche. Mi madre incluso pareció impresionada». «Eso es raro». Emma bufó, lanzando una mirada hacia el comedor. «Creo que perdí un pedazo de mi alma ahí atrás, pero gracias». Él se rió, y por un momento, la fachada de CEO reservado desapareció, dejando solo al hombre detrás de ella. Un hombre que, por un instante, parecía vulnerable. «No te preocupes», dijo con suavidad. «Te respaldo». Su corazón dio un vuelco, las palabras llevando una calidez que se sentía demasiado real, demasiado cercana, a todo lo que estaba tratando de no sentir. Apartó la mirada, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Bien, porque tengo la sensación de que lo voy a necesitar». Cuando él la acompañó de regreso a su habitación, Emma sintió que su corazón se volvía más ligero. Por primera vez, se preguntó si podría haber un lugar para ella en este mundo, un espacio donde realmente encajara. No como una visitante, sino como alguien que era verdaderamente, profundamente querida. Emma no estaba segura de qué esperar cuando la madre de Daniel anunció que habría té en familia al aire libre. Y, sin embargo, ahí estaba, caminando con dificultad a través de los terrenos nevados de la finca Prescott, con un par de elegantes raquetas de nieve, cortesía de Margaret Prescott. Su corazón latía con fuerza cada vez que daba un paso inestable, y no podía evitar sentirse como parte de una expedición real en invierno. «¿Esto es té?»,
susurró a Daniel mientras ambos avanzaban por el sendero. Estoy bastante segura de que me dejé la tetera en mi apartamento. Él se rió, luciendo notablemente cómodo en sus propias raquetas de nieve. El té viene después. Esta es la tradición favorita de mi madre. Piensa en esto como una forma de experimentar la belleza del invierno, como siempre dice. Emma miró a su alrededor los árboles cubiertos de nieve, el paisaje tan perfectamente sereno que parecía el fondo de una de sus propias pinturas. Tenía que admitirlo. Por extraño que fuera, había algo encantador en esto, como si estuviera saliendo del tiempo por un momento. Entonces, ¿qué se supone que debemos experimentar?, preguntó, tropezando ligeramente mientras intentaba mantener el ritmo constante de Daniel. Daniel le lanzó una mirada divertida. La belleza, por supuesto. Hizo un gesto hacia el mundo a su alrededor, su voz suavizándose. Mi madre piensa que caminar por la naturaleza nos recuerda quiénes somos. Emma resopló, más por el esfuerzo que por otra cosa. Eso suena bien, pero creo que mi día a día ya me mantiene bastante en tierra firme, gracias. Daniel se rió, el sonido resonando cálidamente entre los árboles. Me imagino que tu idea de conexión con la tierra es bastante diferente a la de ella. Caminaron en silencio por algunos minutos, absorbiendo la belleza tranquila a su alrededor, el crujido de sus pasos siendo el único sonido en la nieve inmaculada. Emma lo observó de reojo, viendo a Daniel relajado de una forma que rara vez parecía estar dentro de la mansión. No tenía la misma formalidad ni la cautela, solo era Daniel, caminando a su lado. ¿Alguna vez te cansas de todo esto?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Las reglas, los rituales, siempre tener que actuar para las personas. Él la miró, su rostro pensativo. A veces, es fácil sentir que siempre me están observando. Siempre estoy representando un papel. Pero es todo lo que he conocido. Emma asintió, sintiendo un dolor de comprensión. Ella siempre había tratado de escapar de las expectativas, no de cumplirlas. Y sin embargo, allí estaban, dos personas de mundos completamente diferentes, buscando algo que no podían nombrar. De regreso en la mansión, un impresionante servicio de té los esperaba junto a una chimenea crepitante. La experiencia en las raquetas de nieve había reunido a todos, trayendo una camaradería tranquila al grupo que Emma no esperaba. Margaret presidía la reunión con su elegancia habitual, pero Emma notó un leve toque de calidez en su mirada mientras servía las tazas de té. Cuando tomó asiento, Emma sintió a Margaret observándola de nuevo con esa misma mirada evaluadora de la noche anterior. «Emma, querida», comenzó Margaret suavemente, ¿alguna vez has pensado en tus propias tradiciones familiares? ¿En las cosas que pasarás a otros algún día? Emma parpadeó, sorprendida por la pregunta. «No, realmente no lo he pensado», dijo, sintiéndose extrañamente expuesta. Los ojos de Margaret se suavizaron ligeramente, aunque el filo en su mirada permaneció. Las tradiciones familiares son esenciales, ¿no crees? Nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos. Para personas como nosotros, son lo que nos mantiene unidos. Emma forzó una sonrisa educada, pero un familiar nudo se formó en su pecho. Pensó en su diminuto apartamento en la ciudad, las decoraciones improvisadas que había colgado para traer un poco del espíritu navideño a su vida. Pensó en su infancia, donde las festividades eran simples y modestas, nada como este despliegue grandioso. Daniel captó su mirada y le dio un pequeño y comprensivo asentimiento, como si pudiera percibir su incomodidad. En realidad, Emma y yo ya empezamos nuestra propia tradición, dijo con suavidad, rompiendo la tensión. Hicimos casas de jengibre juntos el año pasado. La suya fue una obra maestra. La mía, no tanto. Los ojos de Lily brillaron. Oh, siempre hacemos casas de jengibre en Nochebuena. Deberías unirte a nosotros esta noche, Emma. Es nuestra única tradición verdaderamente caótica. Emma sintió que su ánimo se levantaba un poco. Eso suena divertido. No prometo ninguna obra maestra, pero haré mi mejor intento. Esa noche, Emma se encontró en la enorme isla de la cocina, rodeada por la familia Prescott y una deslumbrante variedad de glaseados y dulces. La energía en la sala era diferente a las cenas formales y al tranquilo té. Era animada, relajada, el tipo de caos que la hacía sentir más en casa. Lily le entregó un delantal con una sonrisa. «Prepárate. Daniel es competitivo, pero sus diseños son demasiado ambiciosos. El año pasado intentó hacer una obra maestra arquitectónica moderna, que se derrumbó en 10 minutos. Daniel puso los ojos en blanco, pero no lo negó. Tengo más esperanzas para el modelo de este año.
Mientras trabajaban, Emma sintió que la tensión del día se desvanecía. Se rió mientras ella y Daniel discutían sobre técnicas de glaseado, compartían dulces y bromeaban sobre sus familias. Por primera vez desde que llegó, no estaba pensando en lo que los demás pensaban. Solo era Emma, construyendo una casa de jengibre, riendo junto a personas que empezaban a sentirse un poco como una familia. Margaret apareció en la cocina a mitad del caos, su mirada recorriendo el desastre que habían creado con una ceja levantada, aunque no los regañó. En cambio, simplemente observó, su expresión imposible de leer mientras miraba a Daniel y a Emma trabajando juntos. Emma no pudo evitar sentir que Margaret la estaba estudiando, como si intentara resolver un enigma. Pero, por primera vez, Emma no se molestó. Sostuvo la mirada de Margaret con una pequeña sonrisa tranquila antes de volverse a su casa de jengibre, añadiendo los toques finales al techo con una mano firme. Lo que Margaret pensara de ella ya no parecía ser el factor que definiera quién era. Mientras limpiaban, Daniel la miró, una suave sonrisa jugando en la comisura de sus labios. «Hoy lo hiciste bien». Emma sonrió, limpiando un poco de glaseado que tenía en el brazo. «Nada mal para una artista hambrienta». Él se rió, negando con la cabeza. «Eres más que eso, Emma». Ella lo miró, su corazón acelerándose al calor de su mirada. Por un momento, sintió que él podía ver a través de todas las capas que mantenía ocultas, como si entendiera a la persona que era bajo todas sus inseguridades. Y en ese instante, bajo el suave resplandor de las luces de la cocina, sintió que algo cambiaba entre ellos. Algo que se sentía real, sólido, como el comienzo de algo que aún no se atrevía a nombrar. «Gracias», murmuró, de repente tímida. Él extendió la mano, limpiando un poco de glaseado de su mejilla con un toque cálido y familiar. «Cuando quieras». Mientras regresaban a sus habitaciones, Emma sintió que su corazón se volvía más ligero. Por primera vez, se preguntó si tal vez podría haber un lugar para ella en este mundo, un lugar donde realmente perteneciera, no como visitante, sino como alguien verdaderamente querida. La mañana después del baile de Nochebuena, Emma no podía sacudirse las dudas que se habían arraigado la noche anterior. Había pasado la mayor parte de la velada observando cómo Daniel y Olivia intercambiaban miradas a través del salón. Olivia era elegante y encantadora, moviéndose con facilidad entre la familia Prescott y sus invitados, su carisma encajando perfectamente con la elegancia del evento. Mientras tanto, Emma se había sentido como una niña jugando a disfrazarse, preguntándose si todos podían ver a través de ella. Cuando bajó por la imponente escalera de la mansión, no podía evitar sentirse como una impostora. Su mente seguía repitiendo la sonrisa de Olivia, la manera en que había mirado a Daniel con esa confianza tácita, como si compartieran un mundo al que Emma nunca podría acceder. Daniel la encontró vagando por el pasillo, sus ojos suavizándose al verla. «Hola, ¿estás bien?» Ella forzó una sonrisa, esperando que pareciera genuina. «Sí, solo disfrutando del ambiente navideño». Él levantó una ceja, viendo a través de su alegría fingida. «Emma, si algo está mal, puedes decírmelo». Emma dudó, debatiendo si debía expresar sus inseguridades. Quería confiar en él, creer en sus palabras de la noche anterior. Pero sus dudas persistían, y la idea de preguntar sobre Olivia se sentía demasiado vulnerable, demasiado cruda. «Estoy bien», dijo, manteniendo su tono ligero. «Ha sido una semana larga». Daniel asintió, aunque sus ojos permanecieron en ella, buscando algo que ella no estaba lista para darle. Tras un momento, extendió la mano, sus dedos rozando los de ella. El toque fue breve, pero la ancló, un recordatorio silencioso de los momentos que habían compartido y que se sentían reales, por mucho que tratara de convencerse de lo contrario. Pero tan rápido como la tocó, se apartó, su expresión cambiando mientras miraba al final del pasillo. Emma siguió su mirada y vio a Olivia acercándose, una sonrisa radiante en el rostro, que hizo que el corazón de Emma se encogiera de incomodidad. «Daniel», dijo Olivia, su tono cálido y familiar. Su mirada se deslizó brevemente hacia Emma, su sonrisa tornándose ligeramente condescendiente antes de volver a fijarse en Daniel. «Espero que no estés demasiado ocupado esta mañana». Daniel, sintiendo la tensión en el aire, ofreció una sonrisa educada pero firme. «En realidad, necesito hablar con Emma. ¿Nos disculpas?» Olivia levantó una ceja, su expresión cambiando a algo entre sorpresa y diversión. «Claro, pero no desaparezcas, Dani». Emma apretó la mandíbula,
sintiendo una nueva ola de celos y dolor inundarla. Quería encogerse de hombros y recordarse que esto era solo temporal, una actuación que estaban llevando a cabo para su familia. Pero la duda que Olivia había sembrado ya era una espina completamente desarrollada, imposible de ignorar. Cuando Olivia se fue, Daniel se volvió hacia ella, su mirada fija. Emma, no quiero que te sientas amenazada por ella. Olivia es parte de mi pasado. Ya no importa. Emma forzó una risa, esperando que enmascarara la punzada de sus palabras. ¿No importa? Parece pensar lo contrario. Y, por lo que puedo decir, ustedes comparten mucho historia. La historia no significa nada si ya terminó, dijo en voz baja. Tú eres quien está aquí conmigo ahora, Emma. Tú eres quien importa. La sinceridad en su voz suavizó su enojo, pero no pudo sacudirse la sensación de que Olivia siempre sería una presencia persistente en su vida. Era como una sombra que no podía dejar atrás, un recordatorio de que siempre sería una extraña en su mundo. Lo entiendo, dijo con suavidad, aunque su voz sonaba tensa. Pero es difícil no sentirme, no sé, como si no perteneciera aquí. Él alcanzó su mano, su expresión sincera. Emma, tú eres a quien quiero aquí. Ninguno de estos detalles importa. Sus palabras llenaron el espacio entre ellos, a la vez reconfortantes y aterradoras. Quería creerle, quería dejarse caer en esta vida extraña y hermosa que estaban creando juntos. Pero la sombra de Olivia estaba entre ellos, un recordatorio de la línea que separaba la vida de Emma de la suya. Caminaron hacia el comedor para el desayuno, donde la familia estaba reunida alrededor de una mesa cubierta con platos de pasteles, frutas y café. Emma trató de apartar sus dudas, sonriendo educadamente y respondiendo preguntas mientras la familia de Daniel la miraba con curiosidad y evaluaciones sutiles. Pero cada vez que veía a Olivia al otro extremo de la mesa, riendo con la madre de Daniel o compartiendo miradas con su hermano, sentía que su pecho se apretaba. Después del desayuno, Emma salió a la terraza, respirando el aire frío del invierno, mientras intentaba aclarar sus pensamientos. El peso de sus inseguridades, sus dudas, comenzaba a sentirse más de lo que podía soportar. No estaba segura de cuánto tiempo más podría fingir que encajaba aquí, en este mundo de sonrisas perfectas y fachadas pulidas. ¿Emma? La voz de Daniel la sacó de sus pensamientos. Ella se dio la vuelta para encontrarlo parado detrás de ella, su rostro lleno de preocupación. «Has estado callada toda la mañana. ¿Estás segura de que estás bien?» Emma dudó, tratando de poner sus sentimientos en palabras sin sonar irracional. «Daniel, ¿alguna vez te preguntas si solo nos estamos engañando a nosotros mismos?» Él frunció el ceño, dando un paso más cerca. «¿Qué quieres decir?» Ella apartó la mirada, abrazándose a sí misma. «Vienes de este mundo lleno de riqueza, de tradiciones y estatus. Y yo soy, bueno, solo una artista de un apartamento pequeño en la ciudad. No encajo aquí. Tal vez nunca lo haré». La expresión de Daniel se suavizó y alcanzó su hombro, colocando una mano cálida y firme. «Emma, encajas conmigo. Eso es lo único que importa». Quería creerle, pero su corazón todavía dolía por las dudas. Miró hacia arriba, su voz apenas un susurro. «Pero, ¿siempre será suficiente? Porque a veces siento que solo estoy fingiendo ser alguien que no soy». Antes de que pudiera responder, Olivia apareció en la puerta, rompiendo la intimidad del momento. Ofreció una sonrisa apretada y educada, su mirada lingerando demasiado tiempo sobre Daniel. «Lamento interrumpir», dijo suavemente. «Pero Daniel, tu madre quiere hablar contigo». Daniel asintió, aunque su mirada permaneció en Emma. «Regreso en un momento. No te vayas a ningún lado». Emma forzó una sonrisa, observando cómo se alejaba con Olivia siguiéndolo de cerca. Trató de decirse a sí misma que él la había elegido a ella, que ella era a quien quería. Pero la duda permaneció, un dolor que no podía sacudir. Unos minutos después, Emma regresó adentro, su corazón pesado con sentimientos no resueltos. Vio a Daniel en el pasillo, hablando en tonos bajos con su madre y Olivia. No podía escuchar lo que decían, pero la mano de Olivia lingeraba en su brazo, su mirada suave y familiar. El pecho de Emma se apretó y, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, se giró y se alejó, sus pasos rápidos y silenciosos por el pasillo vacío. No podía seguir con esto. No podía seguir fingiendo que estaba bien siendo una extraña, viendo cómo él se movía sin esfuerzo en un mundo que nunca entendería.
Para cuando llegó a su habitación, ya había tomado una decisión. Se iría. Volvería a Nueva York, a su vida, a un lugar donde no se sintiera como una extraña. Comenzó a empacar sus cosas, sus manos temblando mientras metía ropa en su maleta. Había pensado que podría manejar esto, que podría separar el papel que estaba desempeñando de sus sentimientos. Pero su corazón la había traicionado, y ahora estaba roto, las piezas deslizándose entre sus dedos. Cerró la maleta, respirando con dificultad mientras miraba la habitación por última vez. Esto era todo. Tenía que irse antes de perderse completamente. La mañana después del baile de Nochebuena, Emma no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al aceptar esta farsa. A pesar de la belleza de Vermont, el lujo de la finca Prescott y la calidez que a veces encontraba en Daniel, algo en ella no dejaba de gritar que estaba fuera de lugar. Con su maleta ya empacada y esperando junto a la puerta de su habitación, Emma se movió por la casa en un estado de indecisión. No podía simplemente marcharse sin explicarle a Daniel lo que sentía, aunque no sabía cómo poner en palabras todo lo que se estaba arremolinando en su interior. Bajó al comedor para un último desayuno con la familia Prescott, aunque sabía que sería tenso. Olivia estaba ahí, como siempre, ocupando un lugar destacado en la conversación con la madre de Daniel, Margaret. Emma trató de concentrarse en su plato, sin éxito, mientras observaba cómo Olivia parecía encajar perfectamente con todos los demás. Andrew, el hermano mayor de Daniel, hizo un comentario casual sobre el compromiso, que se sintió más como una indirecta hacia ella. Entonces, Emma, ¿cómo planeas manejar la atención de la prensa cuando se enteren de que te has comprometido con mi hermano?, preguntó Andrew con una sonrisa educada, aunque sus ojos brillaban con un toque de burla. Emma forzó una sonrisa. Bueno, supongo que será un cambio interesante, aunque aún no estoy acostumbrada a tanta atención. Es algo que viene con el territorio, respondió Andrew, encogiéndose de hombros. Supongo que Daniel te lo explicó cuando comenzaron esta relación. Emma sintió la presión del comentario, pero antes de que pudiera responder, Daniel intervino con una respuesta tranquila pero firme. Creo que Emma ha manejado todo de manera impecable, Andrew. No todos están obsesionados con la atención pública como tú. Andrew levantó las manos en un gesto de rendición, pero su sonrisa insinuaba que había logrado incomodar a Emma, justo como pretendía. El desayuno terminó sin más incidentes, pero Emma sintió un nudo de incertidumbre que no la abandonaba. Decidió salir a caminar por los terrenos de la finca, buscando algo de claridad antes de enfrentarse a Daniel con lo que estaba sintiendo. Detrás. Mientras caminaba por los senderos cubiertos de nieve, Emma se sorprendió al escuchar pasos acercándose. Se giró y encontró a Daniel siguiéndola, su rostro lleno de preocupación. Emma, dijo, su voz suave. Has estado distante desde anoche. ¿Puedo saber qué está pasando? Emma dejó escapar un suspiro, cruzándose de brazos para protegerse del frío y de sus propios pensamientos. No estoy segura de que pueda hacer esto, Daniel. Él frunció el ceño, dando un paso más cerca. ¿Hacer qué? Ella lo miró, su mirada fija en la de él mientras trataba de encontrar las palabras. Esto. Fingir que encajo en tu mundo cuando claramente no lo hago. Fingir que no estoy viendo a Olivia mirándote como si aún tuviera derecho a estar contigo. Daniel soltó un suspiro pesado, su mirada suavizándose. Emma, Olivia no significa nada para mí. Lo que compartimos terminó hace mucho tiempo. Tú eres quien está aquí ahora, no ella. Pero parece que ella no lo sabe, replicó Emma, su voz llena de frustración. Y no puedo evitar sentir que todos aquí están esperando que cometa un error, que demuestre que no pertenezco. Daniel negó con la cabeza, su tono firme, pero no brusco. Emma, nadie aquí está esperando que fracases. Tal vez no te des cuenta, pero incluso mi madre parece estar empezando a admirarte. Emma dejó escapar una risa amarga. ¿Admírame? Apenas me soporta. Margaret puede ser educada, pero no hay forma de que crea que soy alguien digno de esta familia. Daniel la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo directamente. Tú no tienes que ser digna de esta familia, Emma. Eres suficiente tal como eres. Las palabras eran lo que ella necesitaba escuchar, pero no podían borrar las dudas que habían crecido en su interior. Antes de que Daniel pudiera continuar, un tercer par de pasos rompió el momento. Ambos se giraron para ver a Olivia acercándose con su característico aire de confianza. «Ah, ahí están ustedes dos», dijo, su tono alegre como si no hubiera notado la tensión entre ellos. «Daniel, tu madre quería hablar contigo en la biblioteca».
Pensé que podría ahorrarte el viaje y venir a buscarte. Daniel miró a Emma, una disculpa en sus ojos, antes de asentir. Voy en un momento. Cuando él se fue, Olivia se quedó de pie frente a Emma, mirándola con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Espero que no te estés dejando abrumar por todo esto, dijo Olivia con una voz demasiado dulce para ser sincera. Ser parte de una familia como esta puede ser intimidante. Emma apretó la mandíbula, sabiendo exactamente a qué se refería. No me preocupa intimidarme, dijo con calma, aunque sentía que cada palabra era un esfuerzo. Olivia inclinó la cabeza, su sonrisa transformándose en algo más calculado. Eso es bueno, porque Daniel necesita a alguien fuerte. No es fácil ser la pareja de alguien como él. Emma no respondió, negándose a caer en el juego de Olivia, pero las palabras se quedaron con ella. Más tarde esa noche, mientras empaquetaba las últimas cosas en su habitación, Emma tomó la decisión que había estado postergando. No podía quedarse más tiempo. No podía seguir poniendo su corazón en algo que se sentía como un sueño imposible. Miró su maleta, una mezcla de emociones pesando sobre ella mientras pensaba en Daniel, en lo que podría haber sido. Pero no podía luchar contra lo que sentía, que nunca sería suficiente, no para este mundo. Con una última mirada a la habitación, Emma salió, su maleta rodando silenciosamente detrás de ella. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, trató de mantener la compostura, aunque su corazón se rompía con cada paso que daba. Bajó las escaleras hacia la entrada principal, lista para marcharse sin mirar atrás. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuchó una voz detrás de ella. ¿Emma? Ella se giró, encontrando a Daniel de pie en lo alto de las escaleras, su expresión llena de confusión y dolor. El aire entre ellos se llenó de un silencio tenso mientras él comenzaba a descender los escalones, su mirada fija en la de ella. La mansión Prescott estaba transformada para el baile de Nochebuena. Los pasillos brillaban con luces doradas y guirnaldas frescas que llenaban el aire con un dulce aroma a pino. Emma estaba de pie en la parte superior de la gran escalera, su corazón latiendo con fuerza mientras observaba la escena a continuación. Invitados conversando en elegantes vestidos y trajes, copas de champán brillando bajo las arañas, y risas flotando hacia ella como una melodía distante. Sostuvo su pequeño bolso, con las manos húmedas de nerviosismo mientras recorría la multitud con la mirada, incluso con el hermoso vestido rojo que Daniel había organizado para ella, un modelo elegante, que se ceñía a su cintura antes de fluir en una cascada de seda. No podía evitar sentirse fuera de lugar. Intentó silenciar la voz en su cabeza que insistía en que no pertenecía ahí, pero esa voz solo parecía hacerse más fuerte con cada momento que pasaba. Emma se giró para ver a Daniel, luciendo impecable en un smoking perfectamente ajustado. Su expresión se suavizó al tomarla con la mirada. Sus ojos se posaron en ella, llenos de una calidez que hizo que su corazón diera un vuelco. «Te ves increíble». Sintió que sus mejillas se calentaban con el cumplido, una mezcla de emoción y terror apoderándose de ella. «Gracias. Tú tampoco luces tan mal». Él se rió, extendiendo una mano hacia ella. «¿Bailas conmigo?». Dudó por un momento, pero la calidez en su mirada derritió sus defensas. Colocó su mano en la de él, y Daniel la guió por la escalera hacia la pista de baile. La música cambió a una melodía lenta y romántica, y él colocó una mano firme en su cintura, acercándola mientras se movían al compás. Mientras bailaban, Emma sintió que la tensión en sus hombros comenzaba a desvanecerse. La multitud alrededor de ellos se desdibujó, dejando solo a Daniel, con la calidez de su mano y la suavidad de su mirada. Lo miró, su corazón latiendo con fuerza mientras susurraba: «Daniel, ¿qué estamos haciendo?». Su expresión se suavizó, inclinándose hacia ella, su voz apenas un susurro. «Emma, no quiero que esto sea una farsa». «Ya no». Sus palabras hicieron que su corazón se detuviera, una mezcla de alegría y miedo inundándola. «Pero somos tan diferentes. Tu mundo, tu familia. Yo no pertenezco aquí». Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. «Emma, tú perteneces conmigo. Eso es lo único que importa». Quería creerle, dejarse llevar por la calidez de sus palabras, pero las dudas seguían ahí, pesando en su corazón. «Es solo que es difícil imaginar encajar aquí. Olivia, tu familia, me miran como si fuera una extraña». La mano de Daniel se apretó en la de ella, su voz firme.
No me importa lo que piensen los demás. Me importas tú. Eres tú quien quiero aquí, Emma. Por un momento, sintió que las paredes alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse, que los miedos y las inseguridades se derretían. Lo miró, su corazón latiendo con fuerza mientras susurraba: creo que estoy enamorándome de ti. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y por un momento temió haber dicho demasiado. Pero los ojos de Daniel se suavizaron, un atisbo de vulnerabilidad en su mirada, mientras levantaba una mano para apartar un mechón de cabello de su rostro. Emma, yo también estoy enamorándome de ti. Se inclinó, sus labios rozando los de ella en un beso suave y tentativo. Cerró los ojos, dejándose llevar por la calidez de su toque, por la promesa silenciosa de sus palabras. Era como si el mundo hubiera desaparecido, dejándolos solos, suspendidos en un momento que se sentía tanto frágil como irrompible. Pero antes de que pudieran separarse, una voz interrumpió el silencio, aguda y familiar. Daniel. Emma sintió que su corazón se hundía al ver a Margaret acercándose, su rostro una máscara de desaprobación educada. Miró a Emma con una mirada fría y evaluadora antes de volverse hacia Daniel. Daniel, tu padre quiere hablar contigo. Daniel miró a Emma, una disculpa en sus ojos. Vuelvo enseguida, susurró, rozando sus dedos antes de alejarse. Mientras él desaparecía entre la multitud, Emma sintió que la magia del momento se escapaba entre sus dedos, dejándola sola en medio del bullicioso salón. Se abrazó a sí misma, tratando de aferrarse a la calidez de sus palabras, pero las dudas ya estaban regresando, amenazando con deshacerlo todo. Se dirigió al borde de la sala, tomando una copa de champán de un camarero que pasaba. Dio un sorbo, su mirada fija en las luces brillantes sobre su cabeza, mientras intentaba calmar su corazón acelerado. ¿Disfrutando de la noche?, dijo una voz a su lado. Emma se giró, su estómago cayendo al ver a Olivia, quien la miraba con una sonrisa fría y calculadora. Olivia tomó un sorbo de su propia copa de champán, sus ojos recorriendo el vestido de Emma antes de volver a su rostro. «Hermoso vestido», comentó Olivia, su tono demasiado dulce para ser genuino. Emma forzó una sonrisa, negándose a dejar que Olivia viera la inseguridad que hervía bajo la superficie. «Gracias». La sonrisa de Olivia se amplió, una chispa de satisfacción brillando en sus ojos. «Sabes, me sorprendió cuando escuché sobre ti y Daniel. Es solo que todo parece tan repentino, ¿no crees?». Emma sintió como sus palabras cortaban, pequeñas y precisas como cuchillas. Forzó su voz para sonar tranquila. «No veo cómo eso sea asunto tuyo». Olivia inclinó la cabeza, estudiándola con una mirada que era a la vez condescendiente y compasiva. «Oh, no quería ofender. Es solo que... bueno, debes saber cuán diferentes son nuestros mundos. La familia de Daniel tiene ciertos estándares, ¿entiendes? Solo espero que estés preparada para lo que eso significa». El pecho de Emma se apretó, las palabras perforándola más de lo que quería admitir. Forzó una sonrisa fría, negándose a morder el anzuelo, pero la inseguridad que Olivia había sembrado ya estaba floreciendo en su interior. Sin decir una palabra, Emma se giró y salió del salón hacia la terraza, el aire frío de la noche golpeándola como un balde de agua mientras miraba el paisaje cubierto de nieve. Se abrazó a sí misma, mirando el horizonte mientras trataba de dar sentido al torbellino de emociones dentro de ella. No sabía cuánto tiempo estuvo ahí, pero eventualmente escuchó pasos detrás de ella. Se giró para ver a Daniel, su expresión llena de preocupación mientras se acercaba a ella. «Emma», dijo suavemente tomando su mano. «¿Qué pasa?». Sacudió la cabeza, apartando su mano mientras luchaba por mantener su voz firme. «Daniel, no sé si puedo hacer esto. Tu familia, tu mundo, es demasiado. Me siento como si solo estuviera pretendiendo». Él la miró, su dolor reflejándose en sus ojos. «Emma, esto no es una farsa para mí. Dije lo que sentía. Te quiero aquí». Ella tragó, su corazón doliendo bajo el peso de sus palabras. «¿Pero por cuánto tiempo, Daniel? ¿Cuánto tiempo hasta que todo se desmorone y yo vuelva a sentirme como una extraña?». Él tomó su mano, su agarre firme y constante. «Emma, no quiero a nadie más. No me importa lo que piensen los demás. Tú eres la única que quiero». Ella lo miró, la sinceridad en su mirada desmoronando sus defensas cuidadosamente construidas. Por un momento, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Tomó una respiración temblorosa,
su voz apenas un susurro. Daniel, yo. Antes de que pudiera terminar, él se inclinó y la besó, sus brazos envolviéndola como si estuviera anclándola a este momento, a esta vida que estaban construyendo juntos. Cerró los ojos, dejándose llevar por la calidez de su toque, la promesa silenciosa en su abrazo. Cuando finalmente se separaron, él la miró, una suave sonrisa en sus labios. «Quédate conmigo, Emma». Ella asintió, las últimas dudas desvaneciéndose en la noche. Fuera lo que el futuro les deparara, sabía una cosa con certeza. Quería enfrentarlo junto a él, sin importar lo que costara. El baile de Nochebuena había dejado la mente de Emma dando vueltas, cada momento reviviendo en vívido detalle. La calidez de la mano de Daniel, la suavidad en su mirada, la silenciosa promesa de su beso. Y sin embargo, no importaba cuánto intentara aferrarse a esos recuerdos, las dudas seguían filtrándose como sombras, dejándola más fría y sola que nunca. Cuando llegó la mañana, Emma ya había tomado una decisión. No podía seguir desempeñando este papel. No podía seguir pretendiendo ser alguien que encajaba tan perfectamente en el mundo de Daniel. Las palabras hirientes de Olivia, las miradas cautelosas de la familia de Daniel y sus propias inseguridades se habían combinado en una sola verdad innegable. No pertenecía aquí. Con el corazón pesado, sacó su maleta del armario y comenzó a empacar, cada prenda que doblaba sintiéndose como una pequeña despedida. Apenas podía pensar en lo que significaría marcharse, en cuánto dolería alejarse de Daniel, pero quedarse le parecía imposible. Tenía que irse antes de perderse completamente. Cuando cerró su maleta, escuchó un golpe en la puerta. Su corazón se aceleró y tomó una respiración profunda para calmarse antes de abrirla, esperando que pudiera mantener su resolución. Pero cuando vio a Daniel parado ahí, la preocupación grabada en su rostro, su determinación vaciló. «¿Emma?», preguntó, su voz suave mientras sus ojos se posaban en la maleta junto a la puerta. «¿Qué está pasando?». Miró hacia abajo, incapaz de sostener su mirada. «Me voy, Daniel». Su rostro se cayó, un destello de dolor cruzando por sus rasgos. «¿Por qué?». «Emma, si esto es por anoche, si es por Olivia». Sacudió la cabeza, esforzándose por mantener su voz firme. «No es solo por Olivia. Es todo, Daniel. Tu familia, tu vida, todo esto. Pensé que podía manejarlo, pero no encajo aquí. Nunca lo he hecho». Él dio un paso hacia ella, su tono cargado de urgencia silenciosa. «Emma, no digas eso. No eres una extraña. Estás aquí porque yo quiero que estés aquí». ¿No es suficiente? Su corazón dolía por la sinceridad en su voz, pero las palabras que necesitaba decir estaban atrapadas en su garganta. Tomó una respiración temblorosa, tratando de mantenerse entera. «Daniel, tú mereces a alguien que pertenezca a tu mundo. Alguien que no se sienta como una extraña cada vez que entra en una habitación». Él se acercó más, tomando su mano con suavidad. «Emma, tú eres quien quiero. No alguien más. No alguien que encaje. Solo tú». Sus palabras eran cálidas, llenas de promesas, pero las dudas seguían allí, un peso en su pecho que no podía ignorar. «Daniel», susurró, su voz rompiéndose. «Este mundo no es mío. Tú lo sabes, y yo lo sé». Lo miró, sus ojos llenos de dolor mientras negaba con la cabeza. «Emma, por favor, no hagas esto. Podemos hacerlo funcionar. No tenemos que cumplir las expectativas de nadie más». Con esfuerzo, retiró su mano, su corazón rompiéndose con cada centímetro de distancia. «No puedo. Lo siento, pero no puedo hacer esto». El silencio entre ellos era pesado, como si las palabras que habían dejado sin decir estuvieran presionándolos a ambos. Apartó la mirada, incapaz de soportar el dolor en sus ojos. «Adiós, Daniel». Con una última mirada, salió de la habitación, su maleta rodando silenciosamente detrás de ella. No miró hacia atrás, temiendo que si lo hacía, no tendría la fuerza para irse. Cada paso era un peso, un recordatorio de todo lo que estaba dejando atrás, de la vida que nunca se atrevió a soñar hasta ahora. El viaje en taxi al aeropuerto pasó en un borrón, su mente adormecida mientras miraba por la ventana, observando cómo el paisaje nevado se deslizaba. La punzada en su pecho se sentía como si nunca desapareciera, un recordatorio vacío de todo lo que había dejado atrás. Sujetó su maleta con fuerza, tratando de mantenerse unida lo mejor que podía. Cuando finalmente despegó su vuelo, miró por la ventana, observando cómo Vermont desaparecía bajo una manta de blanco.
Había llegado como parte de un ridículo arreglo ficticio, una prometida pagada, alguien contratada para interpretar un papel, pero se marchaba con algo real, algo que se sentía demasiado grande para su corazón. De regreso en Nueva York, todo se sentía extraño y vacío. Su pequeño apartamento, que alguna vez había sido su refugio, ahora parecía frío y ajeno. Sus pinturas, que siempre le habían traído orgullo, se sentían sin vida. Había dejado una parte de sí misma en Vermont, con Daniel, y ahora no estaba segura de quién era sin eso. Emma se arrojó al trabajo, tratando de perderse en el ritmo familiar de pintura y lienzo. Puso todo su corazón en cada trazo, esperando que de alguna manera pudiera pintar el dolor, pero cada pincelada le recordaba a él, la suavidad en sus ojos, la calidez de su mano, la forma en que la había mirado como si fuera la única persona en el mundo. Por más que lo intentara, no podía sacarlo de su mente. Cada esquina de la calle, cada noche tranquila se sentía como si estuviera siendo perseguida por su recuerdo, como si él estuviera acechando en las sombras de su vida, negándose a dejarla seguir adelante. La Navidad llegó y se fue, y el alegre espíritu de la ciudad solo resaltaba su soledad. Observaba parejas caminando de la mano por la nieve, sus risas resonando por las calles estrechas, mientras ella se sentía como un fantasma, vagando por un mundo que ya no sentía como suyo. Una noche, mientras estaba sola en su estudio, con un lienzo en blanco frente a ella, su teléfono vibró en la mesa. Al principio lo ignoró, demasiado perdida en sus pensamientos para importarle, pero cuando volvió a vibrar, miró hacia abajo, su corazón acelerándose al ver un número desconocido. «Emma», decía el mensaje, «sé que no debería escribirte, pero no puedo dejar de pensar en ti. Por favor, déjame verte». Sus manos temblaron mientras leía el mensaje, su corazón dando un vuelco de esperanza y miedo. Sabía quién era. Reconocería sus palabras en cualquier parte. Por un momento, dudó, su mente corriendo con preguntas y dudas. Quería responder, decirle todo lo que no había podido decir cuando se fue. Pero una parte de ella todavía tenía miedo. Miedo de que terminara en más dolor, de que cayera aún más y se perdiera completamente. Tomando una respiración profunda, escribió una respuesta, sus dedos temblando mientras presionaba enviar. Fuera lo que viniera después, sabía una cosa con certeza: no podía volver a caminar lejos. La mañana de Navidad amaneció fría y clara en la ciudad de Nueva York, el mundo afuera cubierto por una capa de nieve suave y brillante. Emma estaba despierta, mirando el techo, su mente revoloteando con el recuerdo del mensaje de Daniel de la noche anterior. Apenas había dormido, repasando cada palabra, cada emoción que había despertado en ella, preguntándose si todo era solo un sueño. Seguía perdida en sus pensamientos cuando escuchó un golpe en su puerta. Su corazón dio un brinco mientras revisaba el reloj. ¿Quién podría estar visitándola tan temprano? Y en la mañana de Navidad, nada menos. Envolviéndose en su suéter, abrió la puerta. Su respiración se detuvo al ver a la figura de pie en el pasillo, cubierta de nieve y sosteniendo un pequeño paquete envuelto cuidadosamente. «¿Daniel?», susurró, apenas creyendo lo que veía. Él ofreció una sonrisa vacilante, un atisbo de vulnerabilidad brillando en su mirada mientras extendía el regalo hacia ella. «Feliz Navidad, Emma». Lo miró, con sus emociones en un torbellino. ¿Qué estás haciendo aquí?». Él tomó una respiración profunda, las palabras brotando en un torrente. «No podía quedarme lejos. Después de que te fuiste, me di cuenta de que no quería vivir en un mundo donde tú no estuvieras. No me importa lo que digan los demás, Emma. Solo me importas tú». Su corazón latía con fuerza mientras sus palabras se asentaban y por un momento se quedó sin habla. «Daniel, no pensé que lo harías». Él sacudió la cabeza, acercándose un poco más, su voz baja pero decidida. «Emma, no quiero perderte. Te amo. Y si necesitas que deje todo lo demás para estar contigo, lo haré». Las palabras la dejaron sin aliento. Sintió lágrimas arremolinándose en sus ojos, la esperanza que había enterrado profundamente en su interior finalmente rompiendo la superficie. Dio un paso adelante, su voz apenas un susurro. «Yo también te amo, Daniel. Creo que siempre lo he hecho». Él exhaló, su rostro iluminándose con una sonrisa de alivio mientras tomaba su mano. El calor de su toque desterró la última pizca de duda, llenándola con un sentido de pertenencia que no había sentido en años. Por primera vez, se permitió creer que tal vez este amor no era solo un sueño, que era real, sólido,
algo a lo que podía aferrarse. Le entregó la pequeña caja, sus ojos brillando con algo que no dijo en voz alta. Aquí. Esto es para ti. Ella abrió la caja, sus dedos temblando mientras deslizaba el papel. Dentro había un delicado collar de plata, con un pequeño colgante en forma de copo de nieve, que brillaba bajo la tenue luz de la mañana. Lo tocó, su corazón hinchándose al darse cuenta de lo que significaba. Un símbolo de su tiempo juntos, del calor que habían compartido incluso en los momentos más fríos. «Daniel, es hermoso», susurró, su voz cargada de emoción. Él extendió una mano, abrochándole el collar suavemente alrededor del cuello. Sus dedos rozaron su piel, enviando un escalofrío por su columna. «Me recordó a ti», murmuró. «Única, hermosa, imposible de olvidar». Ella levantó la mirada hacia él, la alegría en su corazón reflejada en su sonrisa. «Gracias». Se quedaron ahí, en el tranquilo apartamento de Emma, mientras el mundo afuera se desvanecía. Por primera vez, Emma sintió verdadera paz, como si finalmente hubiera encontrado su lugar. No en su mundo, no en el de él, sino en un espacio nuevo que podían construir juntos. Pasaron el día juntos, caminando por las calles nevadas, deteniéndose por café en pequeños cafés y hablando sobre todo. Su pasado, sus miedos y todos los pequeños momentos que nunca habían compartido. Para cuando el sol comenzó a ponerse, Emma supo que, sin importar lo que pasara, quería enfrentarlo con él. Finalmente estaba lista para creer en el futuro que podían crear juntos. Cuando las luces de la ciudad comenzaron a brillar, iluminando las calles cubiertas de nieve con un cálido resplandor, se detuvieron en una esquina tranquila, rodeados por los sonidos amortiguados de la alegría navideña. Daniel tomó su mano, su mirada fija en la de ella. «Emma», dijo suavemente, su voz cargada de intensidad, «no sé qué nos depara el futuro, pero sé que quiero vivirlo contigo». Ella sintió que una sonrisa se extendía por su rostro, su corazón rebosando de esperanza. «Yo también quiero eso». Él se inclinó, presionando sus labios contra los de ella en un beso que se sentía como una promesa. Un voto silencioso de que, sin importar a dónde los llevara la vida, lo enfrentarían juntos. En ese momento, Emma supo que había encontrado algo real, algo por lo que valía la pena luchar. El nuevo año se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con todos los colores de su futuro. Por primera vez, estaba lista para abrazarlo, con él, y por tanto tiempo como pudieran aferrarse el uno al otro. La nieve crujía bajo las botas de Emma mientras ella y Daniel caminaban de la mano por los terrenos helados de la finca Prescott. Era la víspera de Año Nuevo, y habían regresado a Vermont para la última reunión familiar de la temporada. Emma había sentido un nudo de nerviosismo al volver a entrar en la mansión, pero Daniel había apretado su mano, su sonrisa tranquila y reconfortante. Esta vez no se sentía como una extraña. Con él a su lado, se sentía en casa. Se detuvieron junto a un grupo de árboles cubiertos de nieve, donde cadenas de luces delicadas brillaban suavemente en la luz del atardecer. Emma miró las luces centelleantes, sintiendo una calidez extenderse por su pecho al darse cuenta de lo lejos que habían llegado. «Es difícil creer que solo ha pasado un par de semanas desde que nos conocimos», dijo Daniel, su voz llena de asombro. Emma lo miró, sonriendo. «Se siente como mucho más, como si te hubiera conocido desde hace años». Él sonrió, acercándola más. «Nunca pensé que encontraría algo como esto. Siempre seguí el camino que mi familia esperaba de mí, nunca cuestionándolo realmente. Pero tú lo cambiaste todo». Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su mejilla. «Me enseñaste que puedo ser parte de algo más grande que mi pequeño mundo, que no tengo que tener miedo de dejar entrar a alguien». Se quedaron en silencio por un momento, observando cómo los copos de nieve caían suavemente desde el cielo, cada uno brillando a la luz tenue. Los dedos de Emma rozaron el colgante en forma de copo de nieve que colgaba de su cuello, una pequeña sonrisa curvando sus labios. Era un recordatorio de todo lo que habían pasado juntos, de los desafíos que habían enfrentado y superado. Daniel tomó sus manos, su mirada llena de una intensidad tranquila que hizo que su respiración se detuviera. «Emma, quiero que sepas, pase lo que pase, donde sea que la vida nos lleve, estoy aquí, y no quiero perderte nunca». Emma levantó la mirada hacia él, su corazón hinchado con una mezcla de alegría y gratitud. Pensó en el viaje que los había llevado hasta aquí,
las dudas, las inseguridades, los miedos que ambos habían cargado. Y sin embargo, aquí estaban, juntos, listos para enfrentar lo que viniera. «Yo tampoco quiero perderte», susurró, su voz llena de convicción tranquila. «Esto, lo que tenemos, es todo lo que nunca supe que necesitaba». Pasaron el resto de la noche adentro, mezclándose con la familia mientras las risas y la música llenaban el aire. Margaret le dio a Emma una pequeña sonrisa de aprobación mientras pasaba, un reconocimiento sutil que se sintió como un sello de aceptación. Incluso Andrew, el hermano mayor de Daniel, logró asentir cortésmente en su dirección. Pero nada de eso importaba tanto como el sentimiento que tenía en su corazón, que pertenecía aquí, no por lo que otros esperaban, sino porque Daniel la había elegido, y ella lo había elegido a él. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, Daniel la llevó afuera a la terraza, donde el sonido amortiguado de la fiesta se desvaneció detrás de ellos. Los jardines de la finca estaban cubiertos de nieve, brillando bajo un cielo lleno de estrellas. Era pacífico, tranquilo, y el mundo parecía contener la respiración mientras comenzaba la cuenta regresiva. 10 segundos. Daniel tomó sus manos, acercándola más, su mirada suave y constante. 9, 8. Emma lo miró, sintiendo un torrente de amor y alegría que llenaba cada rincón de su corazón. 5, 4. Él se inclinó, su voz apenas un susurro. «Emma, feliz año nuevo». 3, 2. Ella sonrió, su corazón latiendo con fuerza. «Feliz año nuevo, Daniel». 1. Cuando el último segundo se desvaneció en la noche, Daniel presionó sus labios contra los de ella, sus brazos envolviéndola en un beso que se sintió como una promesa, un voto silencioso de que, sin importar lo que trajera el futuro, lo enfrentarían juntos. Cuando finalmente se separaron, ella lo miró, una suave risa escapando de sus labios. «Entonces, ¿qué sigue?». Él sonrió, envolviéndola más cerca mientras apartaba un copo de nieve de su cabello. «¿Qué sigue? Escribimos nuestra propia historia». Y mientras se quedaban ahí, envueltos en los brazos del otro, Emma supo que esto era solo el comienzo, el inicio de una nueva vida, un nuevo amor y un nuevo año lleno de posibilidades infinitas. Por primera vez, estaba lista para abrazarlo, con él, y por tanto tiempo como pudieran aferrarse el uno al otro. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Tu suscripción mostrará que estoy en el camino correcto para traerte los mejores videos de todos los tiempos. Mira también este video. Te despiertas un día y descubres que eres la hija secreta de un multimillonario. Eso es exactamente lo que le sucedió a Amelia Hayes, una camarera de un pueblo pequeño que es lanzada al brillante y despiadado mundo de la élite de Nueva York.